Dios Padre, te agradecemos tu amor, tu gracia, tu presencia, ese amor, Señor, que nos has dado desde la cruz del Calvario y lo has derramado en todo aquel que en ti cree. Nos has enseñado a amarte, que lo hagamos de todo corazón, que busquemos servirte, Señor, y que en todo pongamos en alto tu nombre, dándote la gloria, la honra y la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque solo ustedes son dignos de recibir exaltación, adoración, y que nuestro corazón alabe tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Y una vez más en este día, Señor, de reposo, que seas tú el que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, asiente esa palabra viva, de poder, de gloria, que en el nombre de Jesús recibimos por medio de su Espíritu y que quede grabada en nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias damos al Padre Eterno y bueno, sabemos que todos le alabamos, le glorificamos. Sabemos que no hay red, no hay línea, pero estamos grabando la enseñanza de esta mañana y sabemos que Dios nos habla de alguna manera. Y bueno, pues esperemos que unos momentos más adelante podamos restablecer la red y todo pase conforme a la gracia y voluntad del Señor. Estamos hablando de la palabra de Dios todos los días, cada día Dios nos habla por medio de ella, nos alimenta y como dice la Escritura, nueva es cada mañana su palabra. Y si nosotros la valoramos, escudriñamos a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él sigue obrando en nuestra vida. Vamos al Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en capítulo 1, verso 29. Y aquí el evangelista, ¿verdad?, nos habla de Juan el Bautista. Y en estos versos tenemos el testimonio de gloria, de convicción plena de Juan, el que bautizó al Señor Jesucristo. Él nos da un testimonio veraz acerca de Jesús y a sus discípulos que le acompañaban testifica verazmente lo que era Jesús. Aquí dice el verso 29 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan pronto como Jesús fue bautizado, dice la palabra, él fue al desierto por 40 días. Pero aquí hay algo importante, ¿verdad? Cuando Jesús se presenta para ser bautizado, la expresión de Juan, la convicción de Juan al decir: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Jesús fue al desierto, Juan siguió dando testimonio de que Jesucristo era el Cordero de Dios. Y aquí está plenamente estipulado en la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de la Escritura. En ausencia de Jesús, Juan continuó con ese denuedo, con esa convicción en su espíritu, mente y corazón de que Jesús era el Cordero de Dios. Aquí dice esta frase: vio a Jesús que venía hacia él. Vio a Jesús. ¿Y qué declara Juan? Él es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, dice aquí claramente la palabra, que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos el primer testimonio de Juan relacionado a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo claramente la palabra nos habla, nos explica y nos dice claramente qué nos dice el Evangelio de Juan a través de Juan el Bautista: que Jesús es el Cordero inmolado, el que dio su vida en la cruz por nosotros. Y antes de todo esto, Juan lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos primero, Jesús es el Cordero de Dios. Aquí dice la palabra, el que Dios proveyó, el que es Dios y proveyó a través de él nuestra salvación. Dios es el que nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, para que seamos salvos. El que fue crucificado y dio su vida para expiación del pecado del ser humano. Dios nos habla por medio de la palabra y esta exclamación de poder que todos debemos de tener bien cimentado en nuestro corazón, de creer que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesucristo es el único que dio su vida por todos nosotros para perdonar nuestros pecados. Él vino para perdón del pecado de toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios. Y aquí Juan se refiere muy claramente a este verso 29. He aquí el Cordero de Dios, dice la Escritura. He aquí el Cordero de Dios. Y si nosotros vamos a Isaías 53:7 de la Nueva Versión Internacional, que dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera
abrió su boca. Aquí nos habla del sustituto, ¿verdad? De Jesucristo el Mesías. La proclamación de la humildad de Jesucristo, la sumisión como el siervo de Dios para ir al matadero, como dice aquí Isaías, quien soportó, ¿verdad?, su sufrimiento por todos los seres humanos. Aquí claramente nos habla la palabra maltratado y herido. Fue paciente y voluntariamente al sacrificio de su vida. Como aquí nos acaba de decir Juan, el verdadero Cordero de Dios, el verdadero sacrificio del Hijo de Dios, que fue requerido por Dios. De los que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran animales, eran corderos dados por el hombre, pero este sacrificio fue enviado por Dios a Jesucristo el Señor. En el Antiguo Testamento nos habla del tabernáculo, que en el templo, ¿verdad?, nos enseña Éxodo, en el Antiguo Testamento 29, 38, 39, especialmente nos habla del Cordero Pascual, que solo era algo simbólico, algo representativo para el pueblo de Israel. Pero aquí nosotros sabemos a través de Éxodo 12:5, que nos dice la Nueva Versión Internacional, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomarán de las ovejas o de las cabras. La Reina Valera nos habla de lo mismo, pero aquí en la Nueva Versión Internacional, en 1 Corintios 5:7, relacionado a lo mismo, nos dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad por Cristo, nuestro Cordero Pascual, y ya ha sido sacrificado el sacrificio continuo, matutino y vespertino de un cordero bajo la ley judía. Aquí nos habla muy claramente del cordero sacrificado y a través de la palabra lo estamos estipulando. El cordero, el que cargó sobre sí mismo el pecado de la humanidad. En el Antiguo Testamento nos muestra, nos enseña que este cordero, ¿verdad?, llevaba sobre su cabeza el pecado del pueblo. Pero aquí nosotros también entendemos que ahora a través de Cristo, Él cargó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Y de la misma manera que el macho cabrío vivo iba al desierto llevando el pecado del pueblo, así Jesucristo llevó nuestros pecados. Para todo aquel que en Él cree, que acepta la salvación que Jesucristo le ofrece, el Cordero de Dios nos limpia con su sangre preciosa. El Cordero de Dios, ¿verdad?, borra nuestras iniquidades, así como en el Antiguo Testamento nos enseña que este macho cabrío llevaba sobre su cabeza la iniquidad del pueblo, la abominación del pueblo, el pecado del pueblo. Ahora Jesucristo lleva nuestros pecados por nosotros. En su sacrificio absorbió nuestros pecados. Y nos dice aquí también en el Antiguo Testamento, en Levítico 16:21, ¿verdad?, que ese macho cabrío llevaba las iniquidades del pueblo de Israel, todo lo relacionado a sus pecados. Dios encontró la manera, ¿verdad?, de abolir, de quitar, de borrar el pecado de la humanidad a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Ese pecado que teníamos nosotros ahora está sobre el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. El pecado por nosotros, Él lo absorbió, como dice la palabra del Señor. Y lo mencionas a mí también en 2 Corintios 5:21. Si nosotros escudriñamos la palabra, Cristo absorbió nuestro pecado. Cristo tomó nuestros pecados para que la salvación llegase a la humanidad. Aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Qué objeto tenía la Escritura? ¿O qué tiene el objeto? De señalar la ineficacia del Antiguo Testamento a través de los sacrificios de los animales. Todo tuvo un límite. El pueblo llevaba, ¿verdad?, como una obediencia a la ley, sus animales al sacrificio para el perdón de sus pecados, pero fue ineficaz. No fue suficiente porque el corazón del ser humano estaba apartado de la presencia de Dios. Mas ahora la eficacia de la sangre de Jesucristo ante el trono de Dios sigue permanente, sigue latente ante nuestro Dios, porque Jesucristo se presentó con este sacrificio vivo, representado por la eternidad, por todos y cada uno de los seres humanos, y a través de su sangre preciosa, de ese cordero sacrificado, como señala Juan, ¿verdad?, lo señala el siervo expiatorio por nosotros, el cordero expiatorio por nosotros, el Cordero de Dios. Qué exclamación la de Juan. He aquí el Cordero de Dios, que nosotros podamos vislumbrar con nuestros ojos espirituales, con nuestro entendimiento espiritual, esa presencia viva del Cordero de Dios que dio su vida por todos nosotros. Los corderos que eran proporcionados
fueron dados por los hombres, como les decía hace unos momentos, pero Jesús, el Hijo del Altísimo, el Cordero de Dios, fue la provisión de Dios para el ser humano actual. Ese Cordero Santo, inmolado por nuestros pecados, como dice Isaías, humilde, sin protesta alguna, fue llevado al matadero, a la cruz del Calvario, a morir por nosotros. El único sacrificio ahora dado por Dios, válido ante la presencia del Padre, el Creador, y suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Ese derramamiento de sangre del Hijo de Dios es suficiente para limpiarnos, para lavarnos. ¡Qué declaración de Juan! He aquí el Cordero de Dios. ¡Qué declaración en relación al sacrificio, al señorío de Jesús! Y está apoyado en el Antiguo Testamento, como acabamos de escuchar por medio de la palabra. Señala la misión, ¿verdad?, universal de Jesucristo, el Señor, por toda la humanidad, para perdón del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué significa para ti el pecado? Es la falla, la ofensa, el deseo de no tener relación con Dios, la falta de obediencia a la palabra, abominación a Dios por el camino equivocado. Eso es pecado cuando sabemos y conocemos o hemos oído la palabra y tomamos un camino errado que va en contra de la palabra de Dios. Eso es pecado a los ojos de Dios. Y nosotros tenemos aquí la palabra. Equivocado. Ese camino que no nos lleva a la presencia de Dios. Ese camino que nos lleva a tener maldad y culpa delante de Dios, porque voluntariamente hacemos pecado delante de Dios. Aquí nos dice en este verso de Juan 1:29, vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que quita el pecado del mundo, el único y suficiente Salvador, que con su derramamiento de sangre ha lavado, ha limpiado nuestro ser espiritual de toda culpa, de todo pecado. Que podamos decir verazmente como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Santo de Israel, el que dio su vida por nosotros. Solamente Él puede borrar nuestros pecados, volvernos al camino correcto por medio de la palabra. Ahora es el sacrificio veraz, el sacrificio de poder, el sacrificio de gloria que se dio por nosotros en la cruz del Calvario, por voluntad y complacencia del Padre. Solamente Jesús es el único Cordero de Dios, el que se hizo cargo de lavar, de limpiar nuestros pecados, el que se hizo responsable para presentarnos limpios delante de la presencia del Creador, limpios de toda maldad. Él expió nuestros pecados, Él nos remitió con el lavamiento que tenemos por Él. Jesús es el Cordero, el sacrificio. Debemos de valorar lo que dice la palabra y tener esa convicción plena como Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en nuestro corazón. El que nos ha perdonado, el que nos ha lavado, el que nos ha limpiado, el que nos ha restaurado. Jesucristo, el Hijo del Altísimo, el Santo de Israel, el Rey de Gloria, que dejó su trono para venir a hacerse al mundo visible y manifestar al mundo su amor y su gracia a través de ese sacrificio. He aquí el Cordero de Dios. Qué convicción tan plena, qué sentimiento de su corazón, con qué énfasis dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, si valoramos como Juan el Bautista esta revelación que a través del Espíritu Santo él tuvo, porque antes no conocía a Jesús, antes de que él llegara al bautismo, él no sabía quién era Jesús, pero ahí le mostró el Señor que era el Cordero de Dios. Dice aquí el verso 30-31, gloria al Señor, este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más que para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Gloria al Señor. Para esto vine yo. Dice aquí Juan el Bautista, ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre, uno mayor que yo. Qué honor, qué privilegio el de Juan el Bautista experimentó. Mientras los profetas anunciaron que venía un Mesías, que venía un Salvador, Juan experimentó la vivencia de estar junto al Mesías, junto al Redentor del mundo, al que había de venir.
a darle perdón de pecado a la humanidad, al que había de venir. Juan lo vio. Qué maravillosa experiencia. Y nosotros podemos tener esa experiencia ahora si realmente invitamos a Jesús con todo nuestro corazón a que entre, a que borre nuestros pecados, a que borre nuestras maldades, a que nos limpie de nuestras iniquidades, a que creamos que es el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Juan no le conocía, dice aquí la palabra de Dios, y aunque Jesús no se presentó con poderío de hombre, no se presentó con autoridad, verdad militar, sino todo lo contrario, con humildad. Él se presentó humilde, pero la grandeza, la divinidad que de él se despedía, Juan la reconoció, y al hablar del Cordero de Dios, al saber con esa convicción plena que era el Hijo de Dios, el Mesías que venía a perdonar el pecado de la humanidad, esa convicción la transmitió a los que le oían, a los discípulos, de que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado para venir a redimir al mundo, que era el Salvador de la humanidad. Por eso aquí Juan, ¿verdad?, nos habla muy claramente, el Cordero de Dios. La gente creyó en ese hombre, porque Juan tuvo esa llenura del Espíritu Santo y esa convicción plena de que era el Mesías, y la gente al escuchar creyó que era el Hijo de Dios, creyó en lo que Juan estaba diciendo, cómo manifestó con esa humildad, ese señorío, esa esencia que emanaba de Dios mismo en su persona, Jesucristo, que cuando la gente lo vio, creyó. Aquí nos habla en este verso 31, ¿verdad?, que Juan no le conocía hasta el momento de ser bautizado. Y nos habla aquí muy claramente la palabra. Quienes son enseñados por Dios y su palabra, quienes desean escuchar a Dios por medio de la palabra, quien crea y confiese que Jesús es su Señor, dice la palabra que es salvo. Es importante creer lo que dice la Escritura. Hay algo muy hermoso que dice en Juan 20:29. Bienaventurado por haber creído sin ver. Somos bienaventurados sin ver al Señor Jesús, pero creemos en nuestro corazón que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Santo de Israel, el que dejó su trono de gloria, de divinidad, que dejó todo su ser espiritual divino para hacerse hombre y venir a dar su vida por nosotros. Bienaventurado, como dice aquí Juan en el capítulo 20:29, por haber creído sin ver. Qué hermoso es que nosotros seamos veraces al decir, yo creo en el Cordero de Dios, yo creo en Jesucristo el Salvador, yo creo que Él ha perdonado mis pecados y me sostiene de su mano, me sostiene en su amor para continuar buscando por medio de su palabra, de la vivencia, del hacimiento de su palabra, obedecer a Dios. Que Él esté en nuestro corazón con esa convicción plena de que es el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. El objetivo del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, era ese, de proclamar que era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero Santo. Y Juan lo proclamó a viva voz, con esa convicción, con esa plenitud de la presencia de Dios en su corazón, como dice aquí el verso 31, para que fuese manifestado Israel. Y por él fue bautizado. Y por eso llegó a Juan, para que él lo bautizara, para que fuera manifestado a Israel, que él era el Mesías prometido, que era el Mesías esperado, que no era un militar con poderío de hombres, sino un ser manso y humilde de corazón, dispuesto a dar en sacrificio su vida, para que nosotros, creyendo en él, también fuésemos perdonados. Dios nos habla por medio de la palabra. El bautismo en Juan, que Juan administraba en ese tiempo y le administró al Señor Jesucristo, habla de algo muy importante, de la impureza, del pecado del hombre. Pero Jesús, simbólicamente como Cordero de Dios, obedeció la ordenanza, obedeció que tenía que descender a las aguas para que también simbólicamente el agua llevara el pecado del hombre. Y eso es bien importante, que nosotros creamos lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Jesús vino a quitar el pecado, el Cordero de Dios, a limpiarnos de nuestra maldad, a limpiarnos. Podemos decir que somos buenos, pero hay algo en nuestro ser que no puede agradar a Dios. Solamente a través de la palabra, de la limpieza espiritual que recibimos por medio de recibir a Cristo en nuestro corazón, hay pureza en tu corazón, en tu vida, y eso nos hace ser nuevas criaturas, nacer de nuevo, o sea, ser nuevas personas, personas diferentes,
con una actitud diferente, viviendo la palabra de Dios. Él fue bautizado, decía aquí la palabra, vino con autoridad del Padre, obedeciéndole para borrar el pecado de la humanidad. El ser humano por sí mismo no puede limpiarse ni perdonarse espiritualmente, ni mucho menos lavar su corazón de toda impureza espiritual. Es Jesucristo, y Él borró, limpió, lavó nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios, que ahora vive en tu corazón si tú le aceptas. El Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de aquellos que en Él creen. Nosotros, si somos de verdad bienaventurados, es porque estamos creyendo en Jesucristo el Señor, es porque estamos creyendo en el Hijo de Dios, es porque en verdad estamos aceptando su sacrificio como algo veraz. No lo vimos, no experimentamos como Juan la presencia viva del Mesías, pero sí lo presentimos, lo sentimos, lo valoramos en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios da testimonio de que es veraz la palabra, la promesa del limpiamiento de nuestro pecado por el sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que obra en el nombre de Jesús. Y si creemos, como acabamos de escuchar, somos bienaventurados por creer en la promesa. Qué contraste entre Jesús y Juan. Qué contraste. Juan lo bautizó, preparó el camino. ¿Cuál es el contraste? Jesús es el camino. Jesús es el camino para llegar a la presencia de Dios. Jesús es el poder y la autoridad de Dios, espiritualmente hablando, para lavar y limpiar con todo corazón, que a Él llegue de todo pecado. Jesús es el camino. Si nosotros venimos aquí con arrepentimiento, algo bien importante, es la diferencia entre Jesús y Juan también. Juan hablaba de arrepentimiento, motivaba al pueblo a que se arrepintiera de sus pecados, y habla la palabra de esto. Jesús no rechaza el camino de que hemos andado con Él, no nos rechaza, sino todo lo contrario. Si nos hemos arrepentido, si hemos valorado que nuestro arrepentimiento es de todo corazón, hay un cambio radical en nuestra vida, hay un cambio de poder y de gloria por la llenura del Espíritu Santo que en el nombre de Jesús recibimos. Recuerda, Él es el camino. Juan abrió un camino para recibir al Mesías, y Jesucristo ha abierto un camino diferente para que nosotros tengamos una relación de amor con Dios, una relación directa de corazón y en el Espíritu. Jesús es el camino. Juan, te repito, habló de arrepentimiento, pero aquí Jesús nos vino a hablar de perdón. Si tú te arrepientes, Él nos perdona. Si tú te arrepientes, Él limpia nuestro corazón. Juan habló del bautismo en agua, pero hay algo mayor. Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo, porque cuando Él vino, no solamente nos lavó, nos limpió, sino que nos dejó la promesa de que seríamos llenos del Espíritu Santo. Esa es lo que hay, la diferencia entre Juan y Jesús. Él bautizó en agua, pero Jesucristo, al creer en Él, a creer en el Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados, no solamente nos transforma y nos cambia, sino que nos llena de su Espíritu Santo. Derrama de su Espíritu Santo en nosotros, nos bautiza en su Espíritu Santo para la gloria del Padre. Aquí nos habla muy claramente, el agua fue señal de purificación simbólicamente, pero Cristo nos bautiza interiormente con el poder de su Espíritu Santo. Juan bautizó en agua, pero el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Él nos bautiza con espíritu y con fuego, para la gloria de su nombre. Y todo eso lo podemos tener como seres humanos, porque nosotros podemos ofrecer otro tipo de sacrificios, pero no son suficientes ni agradables a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el hombre llevaba el sacrificio de animales, pero como escuchamos, no fue suficiente. Jesucristo es suficiente para ti y para mí. Él es algo eterno, nos da una promesa de vida eterna. Él ahora nos viene a bautizar. Él es la palabra viva, Él es el perdón que debemos de experimentar. Él es el Verbo encarnado que a través de su palabra viva y eficaz transforma nuestro corazón si creemos, si aceptamos voluntariamente de todo corazón este sacrificio vivo. Jesús nos habla de muchas maneras por medio de la palabra. Yo creo
que a través de estos medios de las redes que se están usando ahorita, no hay persona que no haya escuchado del Evangelio, no hay persona que no haya escuchado de la salvación, no hay persona que no haya tomado un folleto, que no haya recibido una palabra relacionada a la salvación. Todo depende de si tú crees. Y si tú crees, todo te es posible, dice el Señor. Si tú crees, puedes recibir al Cordero de Dios y verlo con tus ojos espirituales, recibirlo en tu corazón y tener esa experiencia como Juan el Bautista, de sentirlo, de palparlo, de escucharlo con su voz en tu corazón. Y hermano, tú que me escuchas, si todavía no te has acercado a Cristo, recuerda, Él perdona nuestros pecados, Él borra nuestras rebeliones, Él aparta nuestras iniquidades de su presencia por medio de aceptarlo con todo nuestro corazón. Esa experiencia de Juan el Bautista la podemos recibir, palpar, porque Cristo vive. Cristo vive, Él no quedó en un sepulcro, Él vive y está en nuestro corazón. Y Él es el que nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Él borra nuestras fallas, Él borra nuestros pecados, Él nos saca del camino errado de inmundicia espiritual para venir a un camino recto, un camino de santidad por medio de su presencia con el conocimiento de la palabra. Cristo gustó la muerte por el pecador. Cristo absorbió nuestros pecados para darnos salvación y promesa de vida eterna. Todo depende de lo que tú creas, todo depende de lo que tú desees hacer. Pero Él desea que como Juan no pregonemos nosotros el arrepentimiento, sino que practiquemos la palabra. Y a través de tu práctica de la palabra, de tu vivencia, del amor y la obediencia que profesemos al Señor por medio de la palabra, que tu testimonio, siendo veraz, es el que va a hablar para que otros crean que debemos de arrepentirnos y venir a los pies de Cristo para ser salvos aquí y por la eternidad. Jesús tuvo esa experiencia divina. Nosotros podemos tener una experiencia espiritual casi similar, porque Él experimentó la presencia física y espiritual del Hijo de Dios. Nosotros ahora por fe podemos experimentar esa presencia del Cordero de Dios en lo espiritual, pero somos bienaventurados, como mencioné en uno de los versos. ¿Por qué? Porque creemos sin ver. No le hemos visto, pero creemos en Él. No le hemos visto, pero creemos que Él sigue sanando, liberando, restaurando las vidas del pecador que viene arrepentido a los pies de Cristo para recibirle como su Salvador. Eso es lo que Jesús desea, y que nosotros le invoquemos como Cordero de Dios en nuestro corazón. Que no nada más lo tengas como un invitado pasajero en tu vida, no, sino que Él quede permanentemente en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, para que creamos que Él es el único que nos llevará en un camino a la vida eterna, la salvación que Él nos ha dado, y la profesemos con una convicción plena, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, y Él nos conducirá a esa vida eterna que, hermanos, nos gozaremos y nos deleitaremos delante de su presencia, porque dice la palabra que Él viene pronto, que nos llevará a todo aquel que en Él crea a las bodas del Cordero, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él, con el Cordero de Dios, con el Santo de Israel, el que ahora nosotros podemos tener en nuestro corazón y en verdad alabarle, adorarle, gozarnos con su presencia, porque Él nos toca nuestro corazón, Él llena nuestra vida con su Espíritu Santo y pone fe en tu corazón si tú crees, si tú quieres, Él toca tu corazón. Si tú anhelas esa presencia viva de Jesús, tocarlo y palparlo como Juan el Bautista, espiritualmente Él deja sentir su presencia en nuestros corazones. Todos tenemos que valorar lo que Jesús es, lo que Jesús dio por nosotros, su vida, su sacrificio, su amor en el derramamiento de sangre. He aquí el Cordero de Dios, dice la palabra de Dios, y bueno, a través de Jesús, ¿verdad? Es importante que valoremos que es el único que puede borrar nuestros pecados. Esa fue la misión de Cristo, venir a redimir al ser humano del pecado. El pueblo de Israel también tuvo esa bendición. El pueblo de Israel, como leemos en Éxodo, ¿verdad? A través de los animales hubo sacrificio para perdón de sus pecados, pero eso fue insuficiente.
Solo Jesucristo en la actualidad puede limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque esa fue su misión. Y se centró en lavarnos, en limpiarnos y perdonar nuestros pecados. Es para que valoremos la palabra. Jesús es el Cordero de Dios, el Santo de Israel. De Él proviene la bendición eterna. Aquí lo dice claramente, el Cordero de Dios, la provisión para nuestra salvación, la provisión para el perdón de nuestros pecados. Juan el Bautista había invitado al pueblo a que se arrepintiera, pero ahora Jesús, ¿verdad?, no solamente nos invita a que nos arrepintamos de nuestros pecados, sino que a través de Él obtengamos la remisión completa y eterna por su sacrificio. Aquí Juan nos habla, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Creemos, Él perdona nuestros pecados y por medio de Jesucristo entraremos a la vida eterna. Este es el fundamento de nuestra esperanza, Jesucristo el Señor, que por fe Él ha perdonado nuestros pecados y está en nuestro templo, porque somos templos vivos del Espíritu de Dios y de la presencia de Cristo. Es nuestra esperanza, Jesucristo. Él debe de ser nuestro fundamento. Solamente en Él hay perdón con promesa de vida eterna. Gloria a Dios, porque Dios nos habla por medio de la palabra. Y finalizo, como dice aquí Hebreos 9, gloria al Señor, en el verso 28. Claramente nos dice la Escritura, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué hermosa es la palabra. Aquí lo dice claramente el escritor de Hebreos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Jesucristo es el único que perdona. Jesucristo es el único que nos abre una visión diferente para tener comunión con el Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo fue el único provisto por Dios para el perdón de cada uno de los seres humanos y seamos lavados y limpiados con su sangre preciosa. Aquí repito nuevamente que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en lugar del pecador. He aquí el Cordero de Dios, la provisión para quitar y borrar toda culpa de pecado del corazón que en Él cree y lo recibe, lo ama y lo obedece. Yo te invito a que oremos, que busquemos la presencia del Señor. Y tú, si no has recibido a Cristo, es el momento de valorar que sin arrepentimiento, sin aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, reconociendo que es el Cordero de Dios, ¿cómo seremos levantados cuando Él venga? Él viene por un pueblo lavado con su sangre preciosa. Es tiempo de valorar que Jesucristo es el único camino. Recuérdalo, Él expió el pecado de la humanidad y entre esa humanidad estamos todos nosotros. Si valoramos que somos pecadores y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Oremos. Padre, oh Señor, yo sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La sangre de Cristo, el concepto de la redención en el Nuevo Testamento, que gira en torno a su sacrificio, que cómo vertió su sangre inocente a fin de quitar los pecados de la humanidad y que seamos reconciliados con nuestro Padre eterno. Mediante su sangre se efectuó ese perdón por nuestros pecados, el perdón para todos los que nos arrepintamos y vengamos ante su presencia. Él vino a rescatarnos del poder de Satanás por el pecado en el cual estábamos hundidos y unidos a Él. Él vino a rescatarnos de los poderes de las tinieblas para justificarnos con su sacrificio. La justificación para todo aquel que en Él cree y tiene plena confianza en sus promesas, porque Él es el único que santificará a su pueblo, al que será pueblo de Dios por la eternidad. Él hizo la apertura del camino para que todo aquel que en Él crea se acerque directamente a Dios.
por medio de Jesucristo nuestro Redentor. Debemos de buscar, hallar gracia, misericordia, ayuda y salvación en Cristo Jesús para llegar a la presencia del Padre por la eternidad. Él es la única garantía, la única promesa que nos conducirá por la eternidad a la presencia del Señor. Él es la continua aplicación de poder ser perdonados, del poder salvador y restaurador que nos reconcilia y purifica para presentarnos delante del Padre. Solo Jesucristo, solo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Cordero inmolado que dio su vida por nuestros pecados. Te adoramos, te bendecimos. Aumenta nuestra fe. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Perdónanos, restáuranos, motívanos a buscarte de todo corazón. Y al que no te conoce, que abra su corazón y pon, Señor, la presencia tuya por medio de tu Espíritu Santo en ellos, para que crean que solo tú eres el camino a la vida eterna, que solamente tú borras nuestras rebeliones y perdonas nuestros pecados. Que todo aquel que desee abrir su corazón venga a tus pies, Cristo, y sea una nueva criatura en ti, para la gloria de tu nombre. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Veo un pueblo que aún permanece. Viene atravesando el desierto y saliendo de camino esclavo. Pues Sion espera del otro lado. Dulce Israel, el precio fue por ti. Dulce